El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. Hablábamos o compartía yo en los programas sobre uno de los aspectos que un buen cristiano tiene que conocer y reconocer cuando quiere vivir en la oración. Y es el combate. La oración es un combate, es una lucha contra todo aquello que te quiere distraer o alejar. Y hablamos de las distracciones. La distracción es una fuerza que te atrae para que no te concentres. Y esto es normal. O sea, el hecho que tú estés queriendo hacer oración y te distraigas es normal. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que te atraen, muchas cosas que te preocupan. Pero no les voy a dar toda la plática que di, pero les puedo decir al menos la última parte que se me hizo muy interesante. Si somos humildes en la oración, la distracción muchas veces nos ayuda a descubrir dónde está mi tesoro. ¿Sí? La distracción muchas veces nos hace descubrir que mi tesoro no está en Dios, está en lo que me está distrayendo. Y es reconocer, sí, traigo esta preocupación, traigo este miedo, tengo esta necesidad, tengo este coraje, tengo este cansancio, y desde esa humildad entregarle a Dios y decir: mira, Señor, porque a veces nos enojamos, y las objeciones que a veces, no, pues es que yo oro y Dios no me responde, o sea, lo práctico, o no siento bonito, lo sensual, lo sensitivo, que me decían muchos, o me preguntaban, ¿no?, sobre la yoga. Pues, ¿cuál es el peligro de la yoga? El peligro de la yoga es que te llena los sentidos y te hace pensar que eso es la oración y te distrae verdaderamente de Dios, porque controlas todo, tu posición, tu respiración y un ambiente para poder hacer. Eso no es oración. Entonces, hay muchos distractores. El principal eres tú mismo. Y lo más fuerte es: ¿dónde está tu corazón? Porque donde está tu tesoro está tu corazón. Y no podemos servir a dos amos. Entonces, en la oración tú estás descubriendo a quién estás sirviendo más. Porque estás orando y la loca de la casa no te deja. O la loca de los sentimientos tampoco te deja. Porque estás en esto y de repente te desvías por acá, te desvías por allá, y te das cuenta que tu tesoro no es Dios. Entonces, ¿qué haces? ¿Te enojas? ¿Te molestas? ¿Te desesperas? ¿O tiras la toalla? ¿Para qué oro? No, Dios no me responde. Lo práctico, ¿no? Es otro de los problemas en la oración. Algo que sea objetivo, claro, ¿sabes qué? Yo estoy pidiendo, ya lo hice y Dios no me responde, me voy por otro lado. O sea, hay muchas objeciones, hay muchas situaciones. Pero lo que hoy nos presenta la palabra de Dios es muy interesante. Es este hombre llamado Jacob, un hombre que va a entrar en combate con Dios. Así lo dice. Se la pasó toda la noche combatiendo con Dios. Y entonces
viene ese elemento. Ya lo leímos, lo oímos, pero dice: en aquel tiempo se levantó Jacob, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas y sus 11 hijos y cruzó el arroyo de Yaboc. Los hizo cruzar el torrente junto con todo lo que posea. Jacob se quedó solo para orar, y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Eso es la oración, una lucha, un combate. Vamos a ver. Pero viendo que no podía vencerlo, el hombre hirió a Jacob en la articulación y le discolocó el fémur mientras luchaban. El hombre le dijo: suéltame, pues ya está amaneciendo. Jacob le respondió: no te soltaré hasta que me bendigas. Eso es la lucha de la oración. ¿Qué significa que Dios, no te suelto hasta que me bendigas? ¿Cuál es la bendición de Dios? ¿Cuál es la mayor bendición de Dios? La salvación. ¿Y cómo puedo lograr la salvación? A través de entrar en el reino de la divina voluntad. Déjame conocer tu voluntad, déjame cumplir tu voluntad. Esa es la bendición de Dios. Entonces la oración, el primer combate de la oración, o el combate más fuerte en tu oración, no es cómo lograr que Dios haga lo que tú le pides. Es cómo tú vas a lograr hacer lo que Dios te pide. Y Jacob no lo va a soltar. No te suelto hasta que me bendigas. Es una lucha necesaria, espiritual. Un combate donde cada uno de nosotros tenemos que estar preparados. ¿En qué sentido? Saber que vas a luchar, que vas a batallar, que te va a costar. Y el problema es que estás luchando contra Dios, pero para que Él haga lo que te pide. Ya perdiste la batalla. No te suelto, no te suelto, aunque me duela. No te suelto aunque no me des lo que yo te pido. No te suelto aunque la situación sea difícil. No te suelto hasta que no conozca y entienda y viva en tu divina voluntad. Hasta que no la cumpla. No te suelto. Y esa lucha también lo va a referir el texto. Dice que Jacob se quedó, le va a decir el personaje con el que luchó. Le dice: en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Israel significa el que lucha con Dios y sale victorioso. Pero dice: porque has luchado con Dios y con los hombres. O sea, la lucha de Jacob es consigo mismo y con todo lo que el mundo le presenta. Eso que yo les decía, ¿no? La satisfacción de lo que yo necesito, el miedo al dolor, miedo al sufrimiento, el pensamiento que a veces está por otro lado, tus angustias, tus apegos. Hay personas que supuestamente en su oración hacen oración, pero están más apegados a las personas. Y entonces no pueden verdaderamente llenarse de la voluntad de Dios, porque están unidos más a otras cosas que a Dios. Ese es el verdadero combate, esa es la verdadera lucha que tenemos que tener todos. El que ora y no lucha, no está orando. No está orando. Cosa curiosa, cuando oras y luchas, crees que no estás haciendo oración. Fíjense cómo es la trampa del enemigo para que tú tires la toalla, para que tú no tomes conciencia y le eches ganas. Es parte importante esta lucha de la oración. Entonces, fíjense, el planteamiento es muy interesante. Dice Jacob: no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cómo te llamas? El otro le dijo Jacob. El otro prosiguió y dijo: en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has salido victorioso. ¿Cuál es la victoria? Incluso el domingo yo les hablaba de invitar a Dios. Pero ¿cómo va a entrar Dios? En la profecía de Zacarías que meditábamos el domingo. Es un rey victorioso, justo, humilde y que trae paz. ¿Cuál es la victoria? Es
el poder hacer la voluntad de Dios. Esa es la mayor victoria de un cristiano. Esa es la más grande victoria, que no se logra una sola vez, sino que hay que estarla. Esa es la verdadera victoria en la oración. Saliste victorioso. ¿Por qué? Porque llegaste a conocer la voluntad de Dios. Conocerla, amarla, buscarla, conocerla, amarla y llevarla a cabo. Esa es la victoria en la oración. Pero cuando tu victoria es sentir, cuando tu victoria es que Dios haga lo que tú pides, ya no es oración. No es la verdadera oración. Entonces, con eso pues se nos abre un planteamiento necesario en esa lucha, en ese combate. Entonces, si tú estás orando y estás en ese combate, qué bueno, es lo normal, es lo necesario, porque constantemente, yo ponía un ejemplo, imagínense que dentro de ti hay un trono, ese trono le pertenece a Dios, pero Dios tiene que tomarlo si tú se lo das todos los días. Si tú se lo das, y precisamente esa es la oración donde Él va a reinar con la divina voluntad dentro de ti. Pero si tú no lo haces, ese trono está vacío. ¿Y qué es lo que sucede? Todo mundo y todas las situaciones van a tomar posesión de ese trono. Entonces tu oración va a ser en función de lo que está en ese trono, tu miedo, tu angustia, tu problema, todo. Y no es la búsqueda de la voluntad de Dios. Entonces, por eso es importante en ese combate darle ese lugar a Dios para que Él te bendiga, te dé a conocer su voluntad. Porque es la única forma de salvarnos. Y yo les decía, ¿cuál es la mayor bendición? Conocer, buscar, conocer, amar y cumplir la voluntad de Dios. Y ahí es donde tú recibes todas las bendiciones que tú estabas poniendo como prioridad. Esa sanación sí se va a dar, pero desde poner a Dios como centro. Si la solución de este problema, si es esto, no quiere decir que no lo vamos a presentar, pero ya se da desde una realidad plena donde estamos poniendo a Dios como centro. Por eso es el entender el combate de la oración es de lo más interesante, porque te cambia completamente tu manera de ver tu oración, tu manera de entender lo que estás haciendo. Ok, si lo vemos entonces en el planteamiento del Evangelio, fíjense qué interesante. Dice así el texto. Jesús hace un exorcismo, expulsa a un demonio. Es precisamente, y Él nos va a dar pautas muy interesantes durante toda su vida. Dice, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué ora? Para enseñarnos a buscar lo que Él busca. Cuando Él se va a orar como hombre, porque como Dios no lo necesitaría, pero Él se hace hombre y nos enseña a nosotros. ¿Para qué se hace? ¿Para qué se aparta a orar? Para buscar lo que Dios quiere, para tratar de hacer. Y el ejemplo más hermoso lo tenemos en el huerto, en la noche del Jueves Santo, que está con esa agonía, en esa sudoración de sangre. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es este planteamiento que hace que precisamente Jesús pueda expulsar a los demonios. Nosotros lo vemos porque Él es Dios y pues por eso se le expulsan los demonios. Sí, pero acuérdense que lo viene a hacer como hombre. Incluso ha habido santos que tienen muchas cualidades que vienen de Dios, exorcismo, don de bilocación, pero ¿a qué se debe esos dones? A la búsqueda y al cumplimiento de la divina voluntad.
porque es cuando estamos llenos de Dios y Dios actúa a través de nosotros con manifestaciones extraordinarias o ordinarias, pero manifestaciones del amor y del poder de Dios. Santos que tenían el don de multiplicar comida, San Martín de Porres, o de bilocación como San Martín, como San Padre Pío de Pietrelcina, pero no es otra cosa de aquellas personas que luchan en la oración y salen victoriosos. Luchan en la oración y salen victoriosos. Y cuando salen victoriosos, Dios puede hacer a través de esas personas cosas increíbles, cosas maravillosas, que Dios puede hacer en ti y a través de ti. Pero tú estás buscando el tesoro que has permitido que tome ese lugar que le pertenece a Dios. Tu problema, tu miedo, tu angustia, tu pasión, tu proyecto, tu ser querido. Y entonces se vuelve todo, y todo lo que Dios podría hacer a través de ti, no lo hace, porque no luchaste con Dios. No te suelto hasta que me bendigas, no te suelto hasta que yo conozca tu voluntad, y no voy a soltar tu palabra, no voy a soltar tus sacramentos, no voy a soltar la oración, no voy a soltar todo, porque yo quiero que tú me bendigas, quiero que me llenes de ti, quiero conocer lo que tú quieres que yo haga. Esta es la actitud que deberían de tener principalmente nosotros los sacerdotes. Pero tenemos muchas distracciones, nuestras miserias, nuestros intereses, las religiosas, también las intereses, las miserias, las envidias, todas estas situaciones, el matrimonio, las prioridades que le vamos dando, son distracciones que nos llevan a perdernos. O también, pues bueno, como sucede, ¿no? Y luego más con este calorcito, la dormitación. Estamos ahí como que, bueno, pues es parte, a veces puede ser cansancio, puede ser el sueño, o puede ser porque pues su mente no está centrada en lo prioritario, que es frecuentemente lo que nos sucede. Entonces Jesús expulsa a un demonio, porque Él, cada vez que hace un milagro, es porque ya tuvo horas de combate buscando la voluntad de Dios. Recuerden, Él es Dios, pero como hombre nos enseña lo que tenemos que hacer. Si no, pues ¿para qué perder tanto tiempo en oración? Pues ya sabía lo que tenía que hacer, ¿sí o no? Pues no tendría razón de que Jesús estuviera haciendo oración si Él ya sabría lo que tendría que hacer. No, Él va descubriendo como hombre para enseñarnos a nosotros como hombres, como seres humanos, a buscar esa voluntad y a ser bendecidos por Dios. Lo vemos en la historia de los apóstoles, de los santos, que creían que servían a Dios, creían que estaban, un Pedro que va a defender a su maestro, va a mocharle la oreja a un criado, creyendo que está sirviendo a Dios. Pero en cuanto Pedro entiende, después de todo un proceso de años, hacer la voluntad de Dios, Pedro se convierte en bendición para todos. Así los santos, y así nosotros. Aquí no nos preocupa o no nos interesa que nos llamen santos, porque no se trata de eso, pero sí que Dios pueda hacer su obra a través de nosotros, que nosotros seamos ese instrumento para los demás. No preocuparnos que si sutano, que si mengano, que si perengano, que si esto. O sea, ese es el combate. Entonces, vuelvo a lo que les decía hace rato, la humildad. Cuando tú estás orando y viene esa distracción, viene esa situación, humildad. Señor, mira, en este momento me doy cuenta que mi corazón está con otro tesoro. ¿Qué puedo hacer? Te lo entrego. O sea, en lugar de pelearme, enojarme, no, Señor, te lo entrego para que tú tomes tu lugar. Y no crean que va a ser así, pues bueno, ya, es un ejercicio, es una disciplina para ir creciendo en ello. Y luego, obviamente, hay esa distracción, ¿no? Los alabos. Ay, la gente se maravillaba con Jesús. No se la creía, o sea, Jesús no le interesa, que es algo de lo cual también nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? Los aplausos, el reconocimiento. Hay gente que le encanta que le aplaudan. Hay gente que le encanta que lo vean, que no sé,
todos esos aspectos muy humanos. Pero también está el ataque, incluso de las personas de la iglesia. La gente lo alababa, ¡ay, qué gran cosas hace Dios! La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante. Una alabanza. Jesús no lo pone como su tesoro. Pero tampoco el ataque que va a tener. Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. ¿Qué hace Jesús? Se centra en lo que tiene que hacer. Ni las alabanzas, ni los ataques. O sea, por un lado así, wow, qué grande, o sea, como diciendo, contigo Dios se sacó un 10, ya lo sabía, miren nada más qué chulada, ¿no? Ay, no, es que tú lo estás haciendo, no te preocupes, que si hablan bien, que si hablan mal. Si hablan mal, bueno, tienes dos aspectos. Si es verdad, pues corrige tu actitud, cambia, arrepiéntete. Si es mentira, ofréceselo a Dios en una actitud de humildad. Entonces, hay que siempre ponerlo todo en la presencia de Dios. Y luego viene ese otro planteamiento, ¿no? Ok, vivimos ya como unos lo alaban, otros lo atacan, y Jesús centrado en hacer la voluntad de Dios, que es lo que tenemos que aprender. Y ahora viene el otro elemento. Jesús sigue manifestándose a través de sanaciones, recorrió la ciudad y curando enfermedades y todas dolencias. Viene el otro aspecto, que es lo que nosotros tenemos que aprender desde la oración. ¿Para qué oro? Para hacer la voluntad de Dios, dijimos, ¿sí o no? Ahora, ¿dónde se aplica la voluntad de Dios? ¿En el campo? ¿Qué campo? Lo dice el texto. Al ver la multitud se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Hombres y mujeres, no solamente sacerdotes, no solamente religiosas, esposos, solteros, jóvenes, ancianos, enfermos, sanos, que trabajen en la viña del Señor. Y la viña del Señor es el reino de la divina voluntad. El campo somos nosotros, son las personas que Dios se ha encomendado. Pero trabajar como trabajador de Dios es porque estás pidiendo la bendición de Dios, la más grande. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la tarea más grande que tenemos, el deber más grande que debemos tener. Y ahí es donde pues nos hace falta que cada uno de nosotros trabajemos en ello. El Señor se da cuenta que pocos trabajan en el campo del Señor, el campo de la divina voluntad. Rueguen pues, oren para que haya más trabajadores, para que envíe más. ¿Quiénes son? Los Jacobs, que están luchando. No te suelto hasta que no me bendigas. No te suelto hasta que yo no me empape, no me llene de tu divina voluntad. Y entonces voy a trabajar en el campo. ¿Cuál es el campo? Mi familia. ¿Cuál es mi campo? Mi trabajo. ¿Cuál es mi campo? Mis amigos. ¿Cuál es mi campo? Los ambientes donde yo me desenvuelvo. Entonces vean cómo la oración nos lleva a una acción. Porque también la oración puede ser una distracción, el huir, ¿no? Tengo muchos problemas, me voy a orar. Pero más que una búsqueda de la voluntad de Dios es, ay, ya no aguanto, me voy al Santísimo. Ay, porque aquí estoy tan a gusto. Eso no es oración. Eso es sacarle la vuelta a los problemas. Entonces, hoy el Señor nos invita a través de su palabra, como siempre. Es, Señor, como dice el Salmo, ¿no? Escucha nuestra súplica. O sea, escucha mi tesoro. Escucha lo que tengo como tesoro. La pregunta es, ¿cuál es tu tesoro? Tal vez con todo esto nos damos cuenta que nuestro tesoro no es Dios, nuestro tesoro no es la divina voluntad. Pues empezar a luchar para que sea verdaderamente nuestra
nuestro tesoro. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Agarrarme y no soltarme de Dios hasta que no me bendiga. Voy a luchar contra los hombres también, porque son distracciones. La lucha conmigo mismo, la lucha contra Satanás, contra la carne, contra el mundo, es una lucha. Pero dice Jacob, no te suelto hasta que no me bendigas. Qué hermoso sería que el católico no se soltara de la Eucaristía, no se soltara de María Santísima, no se soltara del sacramento de la confesión, de la palabra de Dios, porque la bendición no se acaba. La bendición es un proceso de crecimiento, de maduración, de una experiencia maravillosa de ir haciendo y viviendo en la divina voluntad. Pidámosle a Dios que así como Jacob no se soltó de Dios, nosotros tampoco, a pesar del combate, de la distracción, de la lucha que hay siempre cuando uno quiere orar. Unámonos en esta intención y ofrezco la Santa Misa, este santo sacrificio, por cada uno de ustedes y de todas las personas que nos han pedido oración.